En el corazón de la Inglaterra medieval, entre campos de cultivo y aldeas humildes, existe un misterio que ha intrigado a historiadores, folcloristas y amantes de lo paranormal durante siglos. Un enigma que parece sacado de un cuento fantástico, pero que está documentado en crónicas de la época. Me refiero a la historia de los niños verdes de Woolpit. Woolpit era, en el siglo XII, un pequeño pueblo agrícola en Suffolk, Inglaterra. Su nombre proviene de Wolf Pits, las trampas que se usaban para cazar lobos, que en aquel entonces aún merodeaban por los bosques. Y fue precisamente cerca de una de esas trampas donde ocurrió lo inexplicable. Según relatan los cronistas Ralph de Coggeshall y William de Newburgh, dos niños fueron hallados por campesinos locales. Eran un niño y una niña. Estaban perdidos, desorientados y llorando. Pero lo más sorprendente no era su confusión, sino su apariencia. Ambos tenían la piel de color verde. Su ropa era extraña, hecha con un material que nadie en Woolpit reconocía. Hablaban un idioma desconocido, ininteligible para los aldeanos, y parecían absolutamente aterrados por todo lo que les rodeaba. Los campesinos, sin saber qué hacer, los llevaron ante un terrateniente local, Sir Richard de Calne. Allí comenzó a desarrollarse uno de los relatos más misteriosos de la Edad Media. Los niños se negaban a comer cualquier alimento que se les ofrecía. Rechazaban el pan, la carne, las verduras. Pasaron días sin probar bocado, hasta que alguien les dio a probar habas verdes crudas. Entonces, hambrientos, las devoraron. Durante meses, las habas fueron lo único que aceptaban como alimento. Poco a poco, la niña y el niño comenzaron a adaptarse. Aprendieron a comer pan y otros productos, y con el tiempo, la tonalidad verde de su piel fue desapareciendo. Pero mientras la niña se fue acostumbrando al nuevo mundo que la rodeaba, el niño no tuvo la misma suerte. Se debilitó, enfermó y murió poco después de ser encontrado. La niña, en cambio, sobrevivió. Creció, aprendió a hablar inglés y contó una historia que dejó a todos desconcertados. Según ella y su hermano provenían de un lugar al que llamaban la Tierra de San Martín. Un mundo subterráneo o lejano, donde siempre reinaba una especie de penumbra crepuscular. Todo allí tenía un tono verdoso, y el sol nunca brillaba con fuerza. Explicó que ellos habían seguido a su padre al campo de pastoreo, pero que en algún momento se habían perdido, vagando hasta encontrar una cueva. Atravesaron esa cueva, y al salir, de repente, se hallaron cegados por una luz intensa, la del sol de Woolpit, algo completamente desconocido para ellos. Aturdidos, terminaron siendo encontrados por los campesinos. El testimonio de la niña planteó más preguntas que respuestas. ¿Era la Tierra de San Martín un lugar real? ¿O era una metáfora de otro país, una comunidad aislada en algún rincón de Europa? Los cronistas de la época recogieron la historia con seriedad, sin catalogarla como una fábula. Y es precisamente eso lo que convierte el caso en un verdadero enigma. Con el paso de los siglos, han surgido numerosas teorías para explicar a los niños verdes. Algunos creen que se trataba de huérfanos flamencos que habían huido de conflictos en su tierra natal. En aquella época, muchos inmigrantes flamencos se asentaron en Inglaterra, y algunos vivían en comunidades apartadas. Es posible que los niños hablaran flamenco, que resultaba ininteligible para los ingleses del siglo XII, y que su piel verdosa fuera consecuencia de clorosis, una anemia causada por deficiencia de hierro, que da un tono verdoso a la piel. Otros sostienen que quizás se trataba de niños desnutridos que vivían en condiciones extremas en algún bosque o comunidad oculta, y que la leyenda amplificó los detalles extraños. Pero hay quienes van más allá. Para algunos, la historia sugiere un origen paranormal o incluso extraterrestre. La idea de que vinieran de un mundo paralelo, un universo subterráneo o una dimensión distinta ha alimentado el misterio. La propia descripción de la Tierra de San Martín, con su luz crepuscular y ambiente verdoso, ha hecho pensar en realidades alternativas. No faltan los que apuntan a un simbolismo religioso o moral. En la Edad Media, muchas historias se contaban como parábolas, con un trasfondo espiritual. El color verde podía representar la inmadurez espiritual o el pecado, y el viaje de los niños, desde la oscuridad hacia la luz del sol, podría simbolizar el bautismo y la redención. Sin embargo, el detalle de que existan dos fuentes históricas independientes que lo documentan le da un peso especial a este relato. La niña verde de Woolpit finalmente creció, se integró en la sociedad inglesa y, según algunos registros, incluso se casó. Pero nunca dejó de ser recordada como la niña que apareció un día,
hablando un idioma extraño, proveniente de un lugar que nadie podía ubicar en los mapas. El misterio quedó abierto, y, hasta hoy, sigue sin resolverse. Lo fascinante de esta historia es que, más allá de su veracidad literal, nos habla de algo universal: el miedo a lo desconocido, la sorpresa ante lo diferente, y la manera en que los seres humanos tratamos a quienes no encajan en nuestra idea de lo normal. En el siglo XII, 2 niños con piel verde fueron vistos como un prodigio. Hoy, serían objeto de investigación científica, mediática, y seguramente, de teorías virales en Internet. Algunos expertos creen que jamás sabremos la verdad. Tal vez los niños verdes de Woolpit fueron simples víctimas de circunstancias desafortunadas. O tal vez, solo tal vez, eran visitantes de otro mundo, un recordatorio de que el universo es más vasto y misterioso de lo que podemos comprender. Sea cual sea la explicación, la historia ha perdurado por más de 800 años. Y mientras siga siendo contada, los niños verdes seguirán siendo viajeros eternos, atravesando no ya una cueva, sino el túnel del tiempo, para llegar hasta nosotros con su enigma intacto. Porque al final, el misterio de los niños verdes de Woolpit no está solo en quiénes eran, sino en lo que nos hacen preguntarnos sobre nuestra propia realidad.